Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Steven López, asisto a la iglesia Vida Nueva. No sé cuántos tienen en su mente la iglesia Vida Nueva. Es donde está Orlando Bueno, allá, ¿cierto? Allá pueden ubicar. Yo asisto a esa iglesia. Orlando y Oscar son los pastores en esa iglesia. Hoy vengo con mi esposita, Yali. También ella comenzó aquí a caminar con el Señor cuando Susan le compartió de la palabra de Dios. Y ahora tenemos dos hermosos bebés, uno se llama Esteban y la otra se llama Gabriela. Esteban tiene 2 años y 3 meses y Gabriela tiene 4 meses. Gracias por la invitación en esta mañana. Los invito por favor que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Y pues bueno, todos en el libro de Marcos capítulo 11, pues vamos a orar nuevamente, ¿cierto? Ahí, si usted en su mente ahí también va orando por este tiempo. Padre, gracias te damos por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, como nos recordaba Nicolás, es como una espada, Señor, que entra hasta lo más profundo de nuestra alma. Tu palabra, Señor, cambia nuestra forma de ser. Tu palabra cambia nuestro pensamiento, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Y te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de escuchar de ella. Y hoy te pido, Señor, una vez más, que tengas misericordia, Señor, de nosotros, de mi vida, y que podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Marcos capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el versículo 7. Entonces, ¿en qué etapa de la vida del Señor Jesús estamos? Estamos más o menos entre 6 y 5 días antes de que Él fuera crucificado, ¿listo? Entonces, posiblemente un domingo, posiblemente un lunes. Y bueno, miremos por favor el versículo 7. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces el Señor va camino hacia Jerusalén, ¿sí? Por la principal, que era, digamos, la NQS que conectaba a Jericó con Jerusalén, ¿sí? Y antes de llegar a Jerusalén estaba Betania. Entonces el Señor, antes de llegar a Jerusalén, pues manda a sus discípulos que fuera donde un hombre y que desatara un pollino, ¿sí? En los otros evangelios pues habla de 2 animales, entonces es como la mamá con el pollino, ¿sí? El pollino es como un animal más pequeño que un asno, ¿sí? Un poco rebeldes. Entonces, bueno, desatan el pollino, van, se lo llevan al Señor Jesús. Y ahí se cumple una profecía que está en el Antiguo Testamento, que está en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, aunque el Señor Jesús, pues es el Señor Jesús, es el Rey, es el Creador, es nuestro Salvador, no viene con un ejército a Jerusalén, a entrar a Jerusalén con un ejército como la mayoría de los reyes de la época, no viene en un full carruaje, ¿cierto? 2 caballos bien finos y atrás su carruaje carpado y todo, ni siquiera en un lindo caballo, sino que viene en un pollino, en un animal de carga, en un animal pequeño, un animal del vulgo, un animal asequible para la sociedad, un animal que utilizaban para realizar trabajos y para transportar pues a las personas. Y entonces, ¿qué dice acá el versículo 7? Dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino. Los discípulos, ¿qué tareas tenían o qué hacían en su vida? La mayoría, ¿qué eran? Pescadores. Entonces,
¿Ustedes creen que esos mantos olían muy rico? Dígame, allá en el mar, el agua salada, ¿sí? Quién sabe si se bañaban o no se bañaban pues todos los días. Y ellos colocaron sus mantos ahí, no eran mantos de lino fino, ¿cierto? No eran mantos comunes, corrientes, seguramente algo sucios, y los pusieron ahí, encima del pollino. Y ahí se monta el Señor Jesús y entra y comienza a entrar hacia Jerusalén. Qué humilde, ¿cierto? Es el Señor Jesús. Tengo un amigo, en la iglesia le debían pues un dinero a alguien y no le pagaba y pues no era como 1.000.000 de pesos o 2 millones. Entonces le di un carro, ¿sí? Muy viejo ese carro, viejo, y eso pues lo prendía, eso comía mucha gasolina y estaba que se desbarataba. Y entonces algún día fuimos a la casa, yo soy el mayor de 6 hermanos, entonces entenderán que tengo muchas anécdotas ahí en mi mente. Entonces mi hermana, ¿sí? Una de mis hermanas menores dice, uy, qué boleta ese carro, o sea, yo no me montaría en ese carro, ¿sí? Entonces, como yo, pues uno de hermano mayor es bien fregón, ¿cierto? Entonces yo le dije a Fernando, mi amigo, vamos a recogerla en el colegio, como a los 2 días, ¿sí? Vamos a recogerla en el colegio, estudiaban mi hermana y uno de mis hermanos menores. Y efectivamente fuimos, nos parqueamos frente a la puerta del colegio, ¿sí? Colegio privado, o sea, no digital, privado ahí. Entonces apenas timbran y sale mi hermana, yo bajo la ventana y, Laura, súbete al carro. Y ella apenas vio eso, se puso de mal genio, no se subió, se fue. Y mi otro hermano dijo, no, yo sí me voy, yo prefiero no caminar. Y nos fuimos ese día. Pero el Señor Jesús ni siquiera en este carro, en un pollino, ¿sí? En un animal de carga, un animal humilde. Y entonces, pues el Señor Jesús nos muestra su humildad. A veces somos tan complicados en la vida, ¿cierto? Gracias a Dios que Él nos da muchas cosas, pero debemos tener una actitud en nuestro corazón como humilde, como la tuvo el Señor Jesús. Versículo 8, ¿qué dice? Dice también, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces siempre se celebra en el mundo católico el domingo de ¿qué? De Ramos, ¿cierto? Que es el domingo antes del Viernes Santo. Entonces pues hay una multitud que lo está siguiendo a él. Eso es lo que dice Lucas 19:37, dice, cuando ya se acercó a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se inició en un alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Quise leer este pasaje porque pues en Marcos no dice cuántos eran, pero en Lucas dice que era ¿qué? Una multitud, o sea, era una multitud que vieron al Señor allá y entonces comenzaron a cantar, ¿sí? Y algunos dijeron, bueno, pues sus mantos, y otros dijeron, no, dañemos los árboles, y comenzaron a dañar los árboles, fue madre, sacaron todas las ramas y le extendieron ahí las ramas al Señor Jesús. ¿Y qué más hacían? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entonces había una multitud, ¿cierto? Y entonces es como un espectáculo, el Señor Jesús y entrando y todos felices y todos, Hosana, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Pero muchos de estos, miren, escuchen eso, muchos de estos, 4 días después, en una plaza, dijeron, ¿a quién les entregamos? ¿A Barrabás o a Jesús? No, entreguen a Barrabás, y gritaban y gritaban y gritaban. Y a Jesús, crucifíquele, 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 ¿sí? Entonces, estas son las primeras personas que encontramos aquí en este pasaje. Es una gran multitud, ¿cierto? Es una multitud que alaba a Dios, pero es una multitud superficial. No sé cuánto les gusta la ponimalta.
¿Alguien ha tomado ponimalta acá? Bueno, ponimalta, ¿cierto? Entonces tapa la ponimalta y la mete en el vaso y que con un poquito, ¿qué hace? Se llena, ¿cierto? Entonces hay que esperar, que esperar, que esperar para después poder tomar, ¿cierto? Pero esa multitud era eso, era un vaso lleno de ¿qué? De espuma, ¿cierto? Porque es que es tan fácil alabar a Dios ¿en dónde? Cuando hay una ¿qué? Una multitud, ¿cierto? El concierto allá, la multitud y todos ¿qué? Todos alabamos allá a Dios, todos exaltamos a Dios, ¿cierto? Cogemos las cosas que encontremos por ahí, los mantos, los árboles y se los ponemos ahí para que el Señor vaya. Es tan fácil, ¿cierto? Tener una devoción de multitud, ¿cierto? Y había una devoción de multitud. Supongamos que solo había 1000. Cuando el Señor Jesús murió, ¿quién estaba con él? Juan, María, María Magdalena y quizá María la hermana de Lázaro, ustedes me corregirán. O sea, ni siquiera el 1% de los que estaban ese día estaban ¿en dónde? En la cruz. El 1% de 1000, ¿cuánto es? 10, ¿cierto? Ni siquiera el 1%, suponiendo que solo eran 1000. No vamos a hablar más de, suponiendo que eran 1000. El 1% no estaba allí cuando el Señor estaba en la cruz. Me gustaría que miraran Lucas 19:41, que es el mismo relato, es el pasaje paralelo. Después de que dañan los árboles, después de que gritan, después de que hacen todo el alboroto y, mejor dicho, yo creo que si los veían, los otros decían, uy, estos evangélicos alborotados, miren allá cómo gritan y alaban y aleluya, ¿sí? Pero mire que el Señor Jesús conocía el corazón de ellos, ¿sí? Y dice en Lucas 19:41 que cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cierto? O sea, seguramente él estuvo en el Pollino un par de kilómetros nomás, o 1 kilómetro, no sé. Pero cuando está cerca de la ciudad, ¿qué dice acá? Al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces están en los evangelios que el Señor Jesús lloró? ¿Recuerdan? A ver, aquí ¿en dónde más? Con Lázaro, ¿cierto? Pero cuando él lloraba era porque estaba profundamente ¿qué? Pues emocionado, conmovido, ¿cierto? Él cuando fue a resucitar a Lázaro, pues vio a sus hermanas tan tristes, aunque él lo iba a resucitar, pero ¿qué hizo? Lloró, ¿cierto? Y él estaba pasando en ese momento, estaba en medio de unos gritos y de unas alabanzas y no sé qué, pero él sabía lo que había en el corazón de ellos, él sabía quién era esa multitud y por eso llega y ve a Jerusalén y ¿qué hace? Llora, ¿cierto? Llora emocionado, seguramente recordando cuando envió a este profeta y envió a este y envió a este y envió a este y envió a este. Y ellos nunca quisieron ¿qué? Oír, nunca quisieron escuchar. Cuando nosotros leemos el pasaje que más adelante vamos a ver ahí en Marcos de la purificación del templo, que el Señor Jesús está bravo, ¿cierto? Está bravo y nunca vemos al Señor Jesús así en los evangelios y llega y rompe voltea las mesas, hace un látigo ahí y les da látigo a todo el mundo y pensamos, uy, el Señor Jesús ese día amaneció ¿qué? Bravo, ¿cierto? Ese día amaneció bravo o ese día se le saltó, pero realmente no. Realmente el Señor es paciente y Él llora sobre Jerusalén porque muchas veces, muchos años le había dicho a su pueblo que se volviera a Él y su pueblo nunca había hecho caso, ¿cierto? Su pueblo nunca conoció el tiempo de su visitación, es decir, su pueblo nunca conoció que Él había venido para salvarles y Jesús llora sobre la incredulidad. Nuestra incredulidad
le puede causar dolor al Señor, ¿sí? Aunque Él es Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Se contrista con nuestro pecado. Y Dios no es feliz dándole juguete a la gente, ¿sí? O sea, sacando la vara y venga que se ganó su vara. O sea, no, él no es feliz haciendo eso. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, fácil echar ¿qué? Los vestidos allá, botarlos o cortar las ramas, fácil, ¿cierto? Pero más que eso, el Señor dice, rasgad ¿qué? Vuestro corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, que se duele del castigo. O sea, el Señor se duele cuando tiene que ¿qué? Que castigarnos. Él se duele, ¿sí? Pero Él se deleita ¿en qué? En la misericordia. Él se deleita en la misericordia y se duele del castigo. Pero sigamos leyendo, por favor, aquí en Marcos, en el capítulo 11, versículo 11. Dice, y entró Jesús a Jerusalén. ¿Y dónde entró? ¿Qué dice ahí? ¿Entró a dónde? Al templo, ¿cierto? Dice, y habiendo mirado ¿qué? Alrededor, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, ¿con qué? Con los 12. Entonces imagínense ustedes esa cena del Señor, el alboroto, después llega, ve a Jerusalén, llora, luego entra al templo, ¿sí? Comienza a mirar aquí, venga, que por acá, comienza a mirar, da una vueltica por el templo, ¿cierto? Mira a la gente, mira a los sacerdotes, mira por allá a los animales, ¿cierto? Mira por allá unas cosas, mira los que estaban sirviendo. ¿Y qué hace? Dice, ya está tarde y se fue, ¿cierto? Dijo, perdón la palabra, no les voy a dañar la noche, no me les va a tirar la noche a estos manos, o sea, mañana, ¿sí? Pero ¿qué habla esto? ¿Qué habla esto, hermanos? Habla de ¿qué? De la paciencia de ¿qué? Del Señor Jesús, ¿sí? Él no es que vea algo en nuestra vida y ya saca la correa y no. Él fue paciente y aún hasta este último día, con la situación del templo, él fue ¿qué? Paciente, ¿cierto? Él llegó, ahí no estamos viendo que le dio queja a los discípulos ni nada, sino vio todas las cosas y se devolvió entonces otra vez, cogió la NQS, pero ahora hacia el sur. Entonces se fue otra vez hacia Jericó, pero paró ¿en dónde? En Betania, ¿cierto? Y se fue a Betania con los 12. Para que sepamos entonces, del templo de Jerusalén a Betania, más o menos habían como unos 3.5, 4 kilómetros. A ver, alguien que calcule rápido, de aquí hacia el sur, 4 kilómetros. A ver, Ricardo, a ver, que es ingeniero, 4 kilómetros de aquí. 90 con séptima, bueno, más o menos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿cierto? Viene el Señor Jesús, ¿cierto? Llega tarde al templo, pues el alboroto y todo, y el caballo yo creo que andaba más rápido ahí en medio de las ramas y en fin, llega, mira cómo está el templo, mira todas las cosas y después dice, bueno, pues mañana tengo que venir acá a las 7 de la mañana, pero mejor me devuelvo, ¿a dónde? A Betania, y se devuelve otra vez con sus discípulos. Recuerden que no tenía carro ni nada, ¿sí? O sea, 8 kilómetros por hora, máximo 10 kilómetros por hora, otra vez, devuélvase. O sea que caminé, ¿cuántos más o menos? 2, 3 horas y se devolvió el Señor Jesús. Al otro día se despierta el Señor temprano, bueno, nos vamos otra vez para el templo, ¿cierto? Vamos otra vez y otra vez los discípulos caminando. Y otra vez estaban cerca, ¿cierto? A Jerusalén. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿cierto? Entonces el Señor se devuelve otra vez, le da hambre al Señor Jesús. Mira una higuera justo antes de llegar a Jerusalén, ve una higuera, ¿cierto? Y va a esta higuera y se acerca a ver si encuentra algún fruto. ¿Pero qué? Cuando va y escarba, mete la mano por allá, no encuentra nada.
¿cierto? Y nosotros pocas veces vemos al Señor Jesús así tan tajante, ¿cierto? Tan drástico. Entonces este es un milagro, uno de los pocos milagros donde él ¿qué? Maldice, ¿cierto? Entonces él maldijo la higuera, nunca jamás nazca fruto de ti. Y bueno, después van a ver que la higuera se seca. Pero hermanos, miren, todo esto que estamos nosotros hoy estudiando tiene que ver con la condición de ¿qué? De Israel, ¿cierto? Israel se compara en el Antiguo Testamento con 3 árboles, con 3 plantas. ¿Con cuáles? Con el olivo, ¿cierto? Que daba aceite. ¿Con cuál? El segundo, con la vid, ¿cierto? Con la vid, que habla mucho en Isaías de la vid. Y tercero, ¿con qué? Con la higuera, ¿cierto? Con la higuera. Pero la higuera tenía algo particular, algo especial, hermanos, ¿sí? Para poder entender por qué el Señor Jesús actuó así en esta mañana. Entonces, la higuera no es como los otros árboles que dan hojas y después de las hojas dan ¿qué? Fruto. No, la higuera no. La higuera da hojas y a su vez da ¿qué? Da fruto. O sea, viene la hoja y viene el fruto, se va formando ahí detrásito el ¿qué? El fruto, ¿sí? Entonces, claro, aquí la Biblia dice que no era tiempo de ¿qué? De higos. Entonces uno dice, uy, pero el Señor Jesús sí, o sea, si no es tiempo, ¿por qué se pone bravo y por qué maldice la pobre higuera? ¿Cierto? Pero miren eso, y quiero leer un comentario acerca de esto, dice: algunas higueras llamadas breveras, bíferas o reflorecientes producen 2 cosechas al año, las brevas en invierno y los higos en primavera. Las brevas son higos que no han llegado a madurar en otoño, conservándose en estado latente sobre la madera durante el invierno, alcanzando su madurez en la primavera siguiente. Las brevas tienen un alto valor comercial por su tamaño y precocidad, superiores a los de los higos. Entonces el Señor Jesús sabía que si tenía ¿qué? Hojas, debía tener un fruto ¿qué? Inmaduro, pero lo debía ¿qué? Tener, ¿cierto? Debía tener un fruto pequeño, una breva, que no había sido madurada, porque él sabía que no era tiempo de higos, pero como habían hojas, pues él esperaba que un fruto pequeño, ¿cierto? ¿Y por qué espiritualizó esto acá? Porque sí se aplica al pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel tenía hojas, ¿cierto? Pero no tenía ¿qué? Frutos. El pueblo de Israel se veía ¿qué? Frondoso, lleno de hojas, ¿cierto? Si dice que él se acercó, el Señor Jesús se acercó a mirar esta higuera, es porque tenía muchas hojas, porque él pensó que iba a encontrar un fruto. Él no vio esta higuera ¿qué? Sin hojas o con poquitas hojas, no, él se acerca y detalla esta higuera. Hay una parábola en Lucas hablando también de un viñador, dice Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después, ¿cierto? Entonces también hay una parábola antes que habla de ¿qué? De la misericordia ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Imagínense a Dios el Padre hablando con el Señor Jesús y vienen a buscar frutos en nuestra vida y no arrancamos, ¿sí o no? No arrancamos en nuestra vida cristiana, seguimos sin frutos. Y entonces el Señor dice: no, déjeme que yo estoy trabajando en él un tiempo más, y si no, pues vamos a cortarlo, porque para qué inutilizar la tierra, o sea, podemos plantar otro, ¿sí? ¿Y por qué el Señor maldijo la higuera? Vuelvo, qué pena la redundancia, vuelvo nuevamente a
a las características de la higuera, y es que la higuera no daba fruto, no daba hojas, ¿sin qué? Sin fruto. Entonces aquí muestra la situación de Israel, y es que ellos externamente querían mostrarse ¿qué? Bien, espirituales, ¿sí? Ellos querían mostrarse que estaban bien con Dios. Ellos aparentemente estaba todo bien, ¿sí? Ese era el problema, por eso él quiso maldecir, porque Israel era un hipócrita, ¿sí? Israel era un doble con Dios. O sea, Israel no se alejaba completamente de Dios, no se perdía en el pecado, pero querían ¿qué? Ante los ojos de los demás, ante los ojos de las otras naciones, mostrar que ellos tenían ¿qué? Fruto, y eso era lo que le querían mostrar también al Señor, que ellos tenían fruto, pero realmente ellos no daban ¿qué? Fruto, pero sí querían mostrar que daban fruto, ¿me entienden? ¿Sí? Ese era el problema, y por eso el Señor Jesús maldice esta higuera. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia con mi vida cuando yo estaba en pecado, o sea, de verdad, ¿sí? Que Él mismo me ha convencido para obedecer. Pero miren, cuando uno se hace el duro con Dios, pues Dios ¿qué hace? Lo aprieta ¿qué? Pues duro también, ¿sí? Cuando la masa está ¿qué? Si Él es el alfarero, cuando la masa está pues blandita es más fácil, ¿cierto? Se aplica menos fuerza. Pues cuando está dura ¿qué? Pues más duro, ¿cierto? Y si hay que echarle agua y martillo ¿sí? Y lo ablanda, y Dios nos ablanda a nosotros. Y Dios tiene misericordia de nosotros, y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar, y pasa así mucho tiempo, pero llega el día en que le va a dar juguete, Steven, o sea, se la ganó y no se la rebajo, ¿sí? Y gracias a Dios, o sea, que no nos rebaje nada, porque nos ama, ¿sí o no? Cuando el Señor Jesús fue y allá y lo presentó Pilato, allá tenía miedo y se lo llevó a Herodes. Entonces Herodes se puso contento porque quería verlo, había escuchado muchas cosas de él, ¿cierto? Y se puso feliz. Y entonces se sienta el Señor Jesús y comienza Herodes a preguntarle cosas. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace? ¿Cierto? No contesta nada. No contesta nada. O sea, lo deja en qué? En visto, ¿cierto? Esto es como lo dejó en visto, ¿sí? Lo dejó en visto. ¿Por qué lo dejó en visto? Porque no era su hijo, ¿cierto? Porque era una ¿qué? Una zorra. Eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Vaya y dígale allá a esa zorra que todavía me va a demorar aquí 3 días, estaba en algún sitio. Entonces, si Dios le da juguete a su pueblo, si Dios le llama la atención a su pueblo, pues ¿qué? Gracias a Dios, ¿sí o no? Que nos ama, que quiere encaminarnos, que quiere cuidarnos, ¿cierto? Y bueno, atendamos al Señor. Si hay algo que no está bien, pues rápido, rápido, rápido. No esperemos a que nos lleve al límite, ¿cierto? Porque a Dios no le queda ¿qué? Nadie le queda ¿qué? Grande, ¿cierto? O sea, y entre más bravo el toro, ¿qué? Mejor la corrida, ¿cierto? O sea, Dios, cuando Él quiere tratar a alguien, lo trata. Nabucodonosor, ¿recuerdan? Superpoderoso. Le dio mente de animal 7 años, muy grandecito, muy rey, muy Babilonia, que yo lo hice, listo, tome, 7 años allá al bosque, mi hijo. Después de 7 años, él reconoce, alza sus ojos, ¿cierto? Y Dios, ¿qué hace? Lo restaura. Dios es tremendo, hermanos, Dios es temible, o sea, ¿sí? Debemos tener temor de Dios, temor de si Él tiene un plan en nuestras vidas, pues cumplirlo, porque Él es Dios, ¿sí? Él es Dios, debemos estudiar la Biblia, no imaginarnos que es que Dios es así, no, estudie la Biblia y se va a dar cuenta que Dios es un Dios que temible, Él es temible, ¿sí? Él da vida, Él quita vida, Él enriquece, Él que empobrece, ¿cierto? Entonces debemos que temer,
temer delante de él. Entonces, bueno, la higuera otra vez, la NQS ahora para el otro lado, Betania, la higuera, vuelve a llegar al templo, ¿cierto? Vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, ¿cierto? A los que vendían y compraban. O sea, él no se puso ahí, ¿qué más? ¿Bien? Venga, le voy a recomendar una cosita, no me venda aquí esas vainas en el templo, o sea, no, él dice, no, venga, qué pena con usted, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, ¿sí? O sea, él no se puso ahí con permiso, sí, hay, qué pena con usted, no, dice que entró y que comenzó a echar, o sea, no le dijo, siga, no, a echar, ¿qué es echar? O sea, se me va de acá, pero es que se me va ya, hágale a ver, ¿qué hubo pues? ¿Sí? Y los fue ¿qué? Sacando. Y a los que vendían y a los que compraban en el templo. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas. Venga, les doy 10 minutos para que recojan esto. 10 minutos, no, cogió las mesas y que las volcó por allá, ¿sí? Airado el Señor Jesús. Y las sillas de los que vendían ¿qué? Palomas, o sea, ahí perdieron ese día porque si botan el cordero, pues sale por ahí por la paloma que salieron por allá volando las palomitas, ¿cierto? Pero él estaba muy molesto, el Señor, muy molesto ese día, con el templo, con los sacerdotes, con los que vendían, con los que compraban, estaba molesto, ¿sí? Toda una noche el Señor Jesús de pronto ahí pensando, pero ese día estaba molesto el Señor, ¿sí? Bueno, el pasaje paralelo en Juan, capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor, búsquenlo. Ahí más adelante, Marcos, Lucas, Juan, un poquito más adelante. Juan 2, 14 y 15. Dice, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas, y echó fuera del templo a todos. Con las ovejas y los bueyes también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, si hubieran habido policías, los sacerdotes, oiga, llámeme a la policía porque este señor, o sea, se enloqueció el Señor Jesús, está ya, mejor dicho, y hizo estragos, ¿sí? Pero cuántas veces el Señor ya les había advertido, ya les había dicho, pero llegó el día en que ya no. Entonces, bueno, a los judíos les va bien en los negocios, ¿sí o no? Estos manes son, ¿qué? Inteligentes. ¿Hay algún paisa por acá? A ver, álceme la mano un paisa. A ver. Bueno, dicen que muchos paisas tienen ancestros que judíos, ¿cierto? Que llegaron allá y pues de verdad que son mucho más inteligentes a veces para hacer negocios que los rolos, ¿cierto? Esos manes tienen severos negocios. Perdón que utilice estas palabras, pero es que hay hartos jóvenes, entonces para que, ese man dice cosas raras, no. O sea, buenos negocios. Entonces acá, ¿qué hicieron? No, montaron el renegocio en el templo, ¿sí? O sea, el negocio. Entonces, ¿recuerdan en el Antiguo Testamento? Dependiendo mi capacidad económica y dependiendo mis pecados, entonces yo iba y compraba o 2 palomitas, ¿cierto? Si tenía más platica, compraba ¿qué? Un corderito, un carnero, ¿cierto? Si tenía más platica, compraba ¿qué? Un buey, ¿cierto? Iba y lo presentaba ya al sacerdote para que él presentara ese sacrificio delante de Dios. Y si leemos en Hebreos, estos sacrificios eran ¿cómo decirlo? Esos sacrificios miraban al verdadero sacrificio que era Cristo, ¿cierto? O sea, era como una letra, digamos. O sea, es como se va dejando la letra y algún día alguien iba a pagar. ¿Y quién es ese alguien? Pues el Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa era la verdadera intención de los sacrificios, reconocer que Dios es santo, que yo soy pecador, que necesito sangre para acercarme
a él. Entonces aquí esta gente pues dijeron, como ya habían judíos que habían sido repatriados y bueno, etcétera, estaban en varios lados, ¿sí? Entonces si el imperio romano se consolidó, entonces venían a Jerusalén al templo y seguramente, digamos, si eran pesos, algunos que venían muy lejos traían euros o traían dólares, ¿sí? Entonces quién sabe cuál fue el sacerdote ahí que montó el negocio, pero era un buen negocio. Entonces dijo, no, hagamos una cosa, aquí dentro del templo montemos acá una casa de cambio, ¿sí? Le vendo el dólar a 2.920, el euro a tanto. Entonces montaron la casa de cambio en el dólar, en el templo, ¿sí? Trajeron los animales que tenían que estar fuera del templo, los trajeron al templo, entonces hicieron ahí el corral para las vacas, el corral para los carneros, las palomitas, todo. Entonces ya el judío que llegaba a la fiesta, ¿qué debía llevar? Plata, madre, plata, ¿qué? Entonces llegaba al templo, venga, ¿qué vale esa paloma? 3.000. Bueno, regáleme esa paloma, primero cámbiamelo porque le traigo $1, ¿sí? Entonces ya se montó el negocio en el templo, entonces ya uno llegaba al templo con plata, compraba, cambiaba su moneda, compraba su animalito, presentaba el sacrificio y ¿qué? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Entonces montaron ahí el panaca dentro del templo, o sea, panaca, ya ahí encontraban todo, la casa de cambios, todo, absolutamente todo ahí. Y claro, el Señor Jesús llega y ve todo esto la noche anterior, ya estaba todo cerrado, pero él vio todo, ¿sí? Llega el otro día, muy molesto, y pasa lo que ya hemos hablado. Tremendo cuando utilizamos algo que nos da Dios para Él, lo utilizamos en otras cosas. Dios se molesta, ¿sí? Dios le da ira, ¿cierto? Si Él santifica algo, si Él santifica a alguien, es decir, si lo aparta, es para el servicio de ¿quién? De Él. Es para la alabanza de ¿quién? De Él, ¿cierto? Nosotros hemos sido santificados ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? O sea, hemos sido apartados. Somos como un utensilio consagrado en el templo de Él. ¿Para quién? ¿Para uso de quién? ¿De Él o de Satanás? De Él. ¿Recuerdan cuando murió Nabucodonosor que subió un rey, creo que era el nieto o algo así, Belsasar, ¿cierto? Y el hombre también un día de locura, pues ahí emparrandado, vayan y traigan los vasos del templo, ¿cierto? Los vasos, tenía 1.000 vasos ahí en su cocina, pero traiga los vasos del templo de Jerusalén, los vasos de oro, los vasos consagrados. Llegan y traen los vasos, toman los vasos, todo bien. Cuando aparece una mano, ¿cierto? Ahí, o sea, terrorífico, hermanos, ¿sí? Cuando uno juega con Dios, o sea, prepárese para qué, para el terror. No vaya a ver películas de terror, espérese, porque viene que el terror, ¿cierto? Entonces él quiso jugar con Dios. La mano ahí aparece, ¿cierto? ¿Y qué dice? Que se le acabó su reinado y que fue puesto en una ¿qué? En una balanza y fue hallado ¿qué? Falto, ¿cierto? Tremendo. Y ese mismo día este hombre murió. Entonces el Señor Jesús viene a limpiar su templo, a ordenar sus cosas y Él pone orden en nuestra vida, ¿sí? O sea, si hay cosas que uno hace, que uno se monta sus panacas por allá adentro, sus mesas, sus vainas, ¿sí? Llega el momento en que Dios llega, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Llega qué? A limpiar. Vamos a hacer aseo, ¿cierto? Y se le acaba el trabajo, ¿sí? Y puede venir una enfermedad, ¿sí? No estoy diciendo que los que se quedan sin trabajo y se enferman es porque están, no piensen eso, no siempre es así. Pero Dios llama nuestra atención de qué, de alguna forma, ¿cierto? Desde el niño, el joven, el adulto, Él sabe cómo llamar la atención y Él comienza a limpiar y a limpiar nuestras vidas. Jerusalén
es la ciudad del gran rey, eso lo dijo el Señor Jesús. En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén había una historia de más de 1000 años desde que estuvo ahí David. El problema con el pueblo de Israel es que ellos se fiaban en eso. Ay, esto es la ciudad del gran rey. Aquí estuvo el rey David y tenemos el templo. Todo está bien, seguimos los sacrificios, abrimos a la hora que es, cerramos a la hora que es. Presentamos lo que Dios dice que nosotros debemos presentar. ¿Todo está qué? Bien, ¿cierto? Pero era una higuera de hojas sin frutos. No me vayan a malentender, hermanos, pero es como aquel cristiano que hace lo que se le da la gana toda la semana, pero va a la iglesia, ¿sí? Pero ofrenda, pero toma la cena y por dentro está engañado y vive engañado, ¿sí? Pero él piensa dentro de sí, no, voy a la iglesia, doy la ofrenda, tomo la cena, ¿sí? Es que me sé 100 versículos, es que me he leído la Biblia pues de memoria, pero no aplica nada. Entonces yo prefiero saberme 10 versículos y qué, y aplicarlos, pero no saberme 100 y vivir como vive el mundo, ¿sí? Pero tampoco me quiero ir al mundo, sino que quiero tener una apariencia ahí como que. Pero Dios sí conoce el corazón y Dios sabe y Dios dice, estás mal, es una higuera sin fruto, y Él comienza a limpiar. No sé cuántos años pueden tener cada uno de cristiano, pero la vida cristiana no es de años, ¿sí? La vida cristiana no es de mis glorias pasadas. Cada día yo debo buscar ¿a quién? A Dios. Cada día debo decirle, Señor, hoy te necesito, ¿sí? No quiero pecar, ayúdame a estar lleno de tu Espíritu Santo. Me inclino, pido su gracia, leo la palabra, oro. Soy humilde delante de Dios y no soy ¿qué? Religioso, ¿cierto? Hay pecados que nos engañan y cuando uno está en pecado, pues si le quedó grande, pues mejor no vivir así, pedir una ayuda a sus pastores. Venga, hermano, no es que tengo algo oculto en mi vida, ayúdeme, pero no sigo así. Pero soy sincero delante de Dios, realmente quiero obedecerle. Versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, ese día dijo, mejor dicho, nada, no me hacen nada, ¿sí? No, que es que voy a, no, nada, se sienta ahí. No, que es que voy a limpiar, nada, ahí, quieto. Entonces no consentía nada. Y miren lo que dice el 17, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo, ¿no? El templo era un lugar de ¿qué? De oración. Era un lugar de ¿qué? De adoración, ¿cierto? El templo nace de Moisés, de que Dios quería estar con su pueblo, ¿cierto? Una carpa. El templo nace de la idea de David de querer tener una casa para Dios, pero era que la idea de David era la comunión con Dios, ¿cierto? Ese era el corazón del templo, la comunión con Dios. Pero acá esta gente pues nada que ver, y Dios y el Señor Jesús les dice, mi casa pues es una casa de ¿qué? De oración, ¿cierto? Pero usted mire cómo me volvió la casa, en una cueva de ladrones. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ya el templo no es acá la iglesia, sino nosotros somos su ¿qué? Su templo, ¿cierto? Nosotros somos su templo. Eso dice la palabra, que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Mora ¿en dónde? En nosotros, ¿cierto? Y su templo es para algo específico. ¿Qué estamos haciendo con el templo de Dios? Si el Señor Jesús llega hoy a nuestro templo, ¿cómo ve nuestro templo? ¿Todo organizado o también comienza a echar las cosas afuera?
Bueno, el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y si ustedes miran, otra vez el Señor Jesús para Betania y camine para Betania. Así que vaya unos días y después otra vez devuélvase. ¿Sí? Entonces quiero ya terminar con estos hermanos que puedan dormir tranquilos desde este momento, pero esta parte escúchenla por favor. Quiero hablar de algo que está en el pasaje pero que de pronto no le hemos puesto mucha atención, y es que el Señor Jesús iba ¿para dónde? Para Betania, ¿cierto? A ver, lo lógico es que si Él iba al templo, se hubiera quedado a dormir ¿en dónde? Pues en el templo, ¿sí o no? Porque el templo pues estaba hecho de acuerdo a toda la ley de Moisés y no sé qué. La lógica es que él hubiera hecho me quedo acá con mis discípulos, pero no, él dice me voy ¿para dónde? Para Betania, los otros 4 kilómetros. No importa que hay que caminar, no importa que hay que caminar, vamos para Betania. Normalmente los discípulos, Señor, pero estamos acá, ¿para qué nos vamos? Vamos otra vez para Betania, ¿cierto? En Betania, ¿quién vivía? María, Lázaro, Marta, ¿cierto? Y no sabemos, pero el Señor Jesús le encantaba estar en Betania, le encantaba, ¿sí? Cuando Él resucita, resucita no en Jerusalén, resucita a las afueras de Jerusalén, frente ¿a qué? A Betania, en Betania, ¿sí? En Betania Él entró a la casa de Simón el leproso, que llegó una mujer que era una prostituta y le regó ahí un perfume y lo ungió. En Betania también María lo escuchaba, ¿sí? También lo ungió con un perfume muy caro. ¿Qué significa Betania? O sea, el diccionario, con un diccionario bíblico. ¿Qué significa Betania? Significa casa de higos, casa de higos, ¿sí? Y esto no lo estoy acomodando aquí para que todo me salga bien en la predicación. Oiga, salió bien la predicación para que todo cuadre, ¿sí? No, busquen en un diccionario. ¿Qué significa Betania? Significa casa de higos, ¿sí? Los higos que él buscaba ¿en dónde? En la higuera, que no estaban en la higuera, ¿cierto? Pero que sí estaban espiritualmente hablando, sí estaban ¿en dónde? En Betania. En Betania vivían sus amigos, vivían esas dos mujeres que le adoraron de una forma profunda, de una forma costosa. Entonces hay contraste entre la ciudad, Jerusalén y Betania. Jerusalén, los religiosos, ¿cierto? Los que se confiaban en lo que ellos sabían. Betania, no, seguramente María, si la sentamos con un sacerdote, no se sabía tanto la ley, ¿sí? Pero ella pagó un precio. Y hoy no tenemos tiempo de hablar de ese pasaje que es muy bonito, pero ella pagó un precio, ¿sí? 300 mililitros de un perfume caro, de un perfume muy costoso. Y allá, oiga, ¿cómo hace ese desperdicio Judas? Que mire que con eso íbamos a hacer mercado y el Señor dice, déjala, porque ella me está ungiendo para sepultura. La adoración a Dios es ¿qué? Es costosa, ¿sí? La adoración a Dios es obedecer. La adoración a Dios es no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere. Esa es la verdadera adoración. Y a Jesús le encantaba estar en Betania, ¿cierto? No importa, hay que caminar, no importa, no habían sacrificios, no estaba el templo, no eran doctores, no eran muy preparados, pero el Señor le gustaba estar en Betania. Ahora ya comparémonos nosotros como si fuéramos una ciudad, ¿sí? ¿Somos Jerusalén o somos Betania? ¿Somos el templo o somos la casa de Marta, María y de Lázaro? Aún de Simón el leproso, no importa. ¿Qué somos delante de Dios? El Señor, sí, espiritualicemos esto, o sea, si Él va al templo, ¿dónde se quiere estar? ¿En nuestra casa o no? Dice, no, yo por allá, pues yo no estoy, ¿sí? Gracias a Dios que el Espíritu Santo está a pesar de nuestro pecado, ¿cierto? Que Él no se va, pero está por allá metido ahí debajo de la escalera, cerrado por allá y rincón sucio de pronto, ¿sí? Y el Señor Jesús tampoco va a estar donde no lo quieran atender.
¿sí? O sea, por eso iba a Betania. 4 preguntas, entonces, para terminar. ¿Eres como la multitud? ¿Por ratos? ¿Por eventos? ¿Por euforias ahí raras espirituales? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Y, ¿sí? ¿Quién vive a Cristo es un hombre de gloria y al diablo que derrota? Y, ¿sí? Pero después, cuando tiene que obedecer, ahí sí que no obedece, ¿sí? ¿O eres como la higuera? La higuera es ¿qué? No tiene fruto, pero se la pasa ¿qué? Aparentando, ¿cierto? O sea, por fuera blanquito, pero por dentro ¿qué? Grave, ¿está qué? Muerto, ¿cierto? O como el templo, de pronto, religiosos, y hacemos todo para que todo cuadre y sabemos las fórmulas de la vida cristiana, sabemos las palabras que hay que decir, sabemos cómo debemos saludar en ciertos lados, sí, sabemos todo, publicamos en Facebook, hay que mi devocional y tal, y no sé qué, y entonces que la gente dice, uy, está bien, sí, pero Dios llega y no está bien. ¿Mm? O como los de Betania, de pronto no muy llamativos, no muy sabios, ¿sí? Con un pasado así, pecador, pero adoramos al Señor Jesús, ¿sí? Lo valoramos. ¿Y por qué lo valoramos? Porque entendemos que Él murió por nosotros, porque entendemos que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué no amas al Señor Jesús? Porque de pronto no entiendes, no has entendido que Él es tu qué, tu Salvador, que Él murió por ti, que Él te ama, ¿sí? Porque estas personas no son mejores que nosotros, pues simplemente entendieron que Él era el Salvador y por eso le adoraban y por eso querían realmente agradarle. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra y bueno, Señor, solo tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos hoy acá, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo sí nos examina y mira todas las cosas y puede determinar lo que los hombres no pueden determinar y es nuestra condición espiritual. Señor, queremos agradarte. Perdónanos cuando hemos sido como la multitud o como la higuera o como los del templo, Señor, perdón. Cuando no estamos contigo pero aparentamos. Perdón, Señor. Señor, ayúdanos a aprender de Betania, de María, de Marta, de Lázaro, a entender la vida cristiana más sencilla pero verdadera. Una adoración que implica no solo lo que puedo entregar, sino implica también mi propia vida para ti, Señor. Gracias por esta mañana. Te pedimos que bendigas el resto del día. En el nombre de Jesús.